día sin tabaco sería el colmo del aburrimiento. Sería para mí un día absolutamente vacío e insípido. Y si por la mañana siguiente tuviese que decirme, hoy no puedo fumar, creo que no tendría el valor suficiente para levantarme. ¿Ustedes se imaginan llegar a eso? Bueno, buenas noches, mi nombre es Marimio Guamán y con esta frase quiero dar a conocer y quiero que puedan saber qué cosa se siente ser una persona que se encuentra en una búsqueda constante de eso, de la cual no puede desprenderse o es completamente dependiente. Entonces, la adicción es una adaptación a lo que te da placer temporal que buscas a pesar de las consecuencias negativas. Cualquier comportamiento, drogas, sexo, adicción, juegos o incluso el trabajo o el comer. Y bueno, bajo esta definición yo quiero hacerles algunas preguntas. ¿Alguna vez tuvieron un patrón de adicción en sus vidas? Sí. Ahora les quiero preguntar, ¿qué cosa les proporcionaba ello o qué cosa les gustaba de ello? A mí me daba tranquilidad. Evitar discusiones. Bien, en el siguiente libro conoceremos página tras página una serie de anécdotas increíbles y autobiográficas de un genio del cuento, un crítico mordaz, un destacado narrador, pero también un adicto. Su nombre es Julio Ramón Ribeiro y nos presenta su cuento Solo para fumadores. El autor Julio Ramón Ribeiro nos cuenta cómo se adentró en el consumo del tabaco y cómo fue su primera vez fumando. Nada agradable, por cierto. Y es que a sus 14 años ya conocía varias marcas de cigarrillo. Y esto era algo que ya se veía venir. Puesto que venía de una familia de grandes fumadores, como él mismo lo decía. Y es que sus tíos, por más de estar enfermos, seguían fumando. Coincidía más con su tío Paco, con quien viajó a una hacienda en Santiago de Chuco, muy alejada y remota, y a pesar de ello buscó la forma de fumar. Ya en la universidad, en la Facultad de Derecho, seguía fumando, sin saber que tenía que viajar. Viajó a Europa y en el barco fumó con contrabandistas y con ladrones, hasta con mafiosos, pero poco le importó. Se le seguía agotando el dinero e iba entrando en desesperación. Su cuerpo dependía más del tabaco que de la misma comida. Así que ya en España pidió fiado a un mutilado de guerra donde siempre compraba, quien lejos de asustarse, muy amablemente se atrevió a regalarle. Mientras fumaba, se cuestionaba por qué muy pocos autores escribieron sobre el tabaco. Se preguntó si tal vez Molière habría sido un gran fumador, y coincidía mucho con Thomas Mann, quien decía que un día sin fumar era un día aburrido, y este vivió hasta 80 años. Tuvo que viajar a París, y como cambió de cigarrillos, cambió su economía. Incluso vendió hasta lo único que le quedaba, sus libros, incluso Gallinazos sin plumas. No le bastó ello y empezó a mendigar en la calle, pidiendo incluso a desconocidos, lo cual le generó demasiada vergüenza. Juró no llegar a ese nivel de indigencia y empezó a buscar trabajo. Trabajó como recolector de periódicos, lo cual era muy ajetreado, pero le alcanzaba para comprar cigarrillos y seguir fumando durante todo el día. Duró muy pocos meses hasta que conoció a Panchito. Como fuese, lograba reunir apenas el dinero para pagar el hotel, la comida y, por supuesto, mis cigarrillos. Lamentablemente, este trabajo no me duró mucho, apenas algunos meses, pero seguía fiel en mi decisión de nunca más volver a mendigar un cigarrillo, pues me los gané trabajando como cargador en un ferrocarril, como repartidor de volantes, como pegador de afiches, como conserje de un pequeño hotelucho e incluso como cocinero ocasional en casa de amigos y conocidos. Fue ahí donde conocí a Panchito y de paso los cigarrillos más largos que había visto en mi vida, los Pall Mall. Desde entonces, Panchito, yo y por supuesto los Pall Mall formamos un trío inseparable. Los vaivenes de la vida me llevaron de un país a otro y por supuesto de una marca de cigarrillo a otra. Los Amsterdam y Muratí, los belga y Amberes de paquete rojo,
e incluso intenté fumar pipa. Pero eso no era lo mío. Es hora de decirlo. En infinitas ocasiones traté de luchar contra mi dependencia hacia el tabaco, pues este me ocasionaba grandes problemas. Mareos, dolores de estómago, desmayos, fatiga y una úlcera terrible que me retorcía de dolor. Era hora de tomar una decisión, y no solo de tomarla, dejar de fumar, sino consagrarlo como un acto simbólico. Pasaron varios días, pero me sentía muy incómodo. Al momento de escribir no había inspiración, forzaba mis ideas. Caí en cuenta que lo único que necesitaba era encender un cigarrillo. Una tarde, Julio cayó de su cama. Estaba muriendo. La alarmante de su mujer llamó a la ambulancia y se lo llevaron. Había sufrido una úlcera estomacal. Luego el doctor le cicatrizó y de 2 semanas de tratamiento le dieron de alta, bajo estrictas recomendaciones, algo que Julio no hizo caso. Siguió fumando a escondidas de su mujer y obviamente sintiéndose mal por él mismo. Luego un día estaba comiendo, pero no podía comer la comida como antes. Le pasaba muy seguido. Visitó de nuevo al doctor. El doctor hizo rápidamente unos exámenes y se lo llevaron a la sala de operaciones, donde fue operado. 7 horas despertó. Se horrorizó de cómo se encontraba, con tubos, con clavos. Unas par de semanas estuvo así, hasta que se rehabilitó, pudo caminar. Salió de su cuarto para hacer un control diario cotidiano. Y al ver pacientes igual a él, con pijama, vestidos igual a él, se horrorizó. Se preguntó, ¿cómo puedo llegar a mi vida así? ¿Cómo un vicio me trajo hasta acá? Reflexionando. Luego regresar a su cuarto, echado en su cama, mirando a la ventana a unos albañiles, de cómo gozaba su vida diaria normalmente, cómo comían, bebían hasta fumaban. Él sintió envidia por primera vez. Luego un chispa pasó por su mente, de querer vivir de nuevo, de recuperar su vida de antes, de querer cambiar. Luego de un tiempo, le dieron de alta, salió bien vestido, ya podía caminar y comía normalmente. Luego a comprar sus 16 años con su mujer, sacó un cigarrillo bajo el consentimiento de su mujer y frente a aplausos de sus amigos, dijo, pongo punto final a esta historia. Como pudimos observar en esta obra titulada Solo para fumadores, el autor Julio Ramón Ribeiro nos narra su historia con el tabaco. Desde sus inicios, como él tan solo veía a sus tíos fumar en reuniones familiares o cuando él probó su primer cigarrillo. También nos cuenta la cantidad o la variedad de cigarrillos que desfilaron por toda su vida, ya que él consumió diferentes marcas, no una ni dos, fueron varias. Y también cómo él trató de crear su propio cucurucho de cigarrillo, ya que no tenía los suficientes recursos para poder comprarse uno. Igual vimos cómo él trató de parar su adicción con el tabaco, ya que él fue adicto al cigarrillo por más de 15 años. Las personas que estuvieron para él en ese momento tan difícil de su vida y cómo también pudimos ver que él no pudo lograr con esa adicción. Así que yo personalmente los invito a que lean esta obra, porque te pueden dejar con muchas enseñanzas para tu vida cotidiana o para tu vida futura. Y no tan solo por el título, Solo para fumadores, ya que quizás al leerla puedas entender el porqué entre fumadores y escritores hay un estrecho vínculo.